Afortunadamente, el tema llamado recambios y plantilla perfecta que iba a subir en este canal aún no se ha grabado, porque con esta actualización las cosas cambiaron un poco. Si lo hacía antes, pues obligatoriamente tenía que actualizarlo y por suerte no sucedió así. Ahora bien, ¿qué son los estilos de juego? En términos simples, es el talento natural que posee cada jugador, y así como en la vida real, esto no lo tiene cualquiera, y aquellos que lo posean no comparten las mismas habilidades. En pocas palabras, esto se vuelve un poco más realista. Es importante saber esto porque así podemos diferenciar los estilos de juegos con las habilidades especiales. Una habilidad especial la puede aprender cualquier jugador, desde el joven promesa hasta el jugador más veterano y casi retirado de tu equipo. Ambos pueden aprender una habilidad especial, pero evidentemente a uno le va a costar más que al otro, y también a uno le va a costar mucho más ejecutarla que a su compañero. Pero de que ambos pueden aprenderla es algo seguro. Una vez dicho esto, ¿qué cambios trae esta actualización? Estos estilos de juego van a condicionar muchísimo el mercado de fichajes. Es decir, antes nosotros fichábamos a cualquier juvenil y de baja calidad, para después nosotros moldearlo a nuestra forma de jugar. Pero ahora, aunque sea de 18 años y de baja calidad, si tiene un talento que no es compatible con nuestro estilo, pues ahí tendríamos un problema. En resumen, antes teníamos dos criterios para fichar a una futura promesa. El primero es que tenga entre 18 y 19 años, y el segundo es que tenga una baja calidad, entre 4 estrellas para abajo. Pero ahora debemos sumarle un criterio más, y es que su estilo de juego, su talento, sea compatible con nuestro estilo. Actualmente da la sensación de que el mercado de fichajes no ha cambiado en nada, pero solo es cuestión de tiempo para darnos cuenta lo siguiente. Llegará un momento en donde verás jugadores de 18 años y de baja calidad ignorados solo porque no tienen un talento. Jugadores que antes eran codiciados, en un futuro serán uno más del montón para un manager que tiene las cosas muy claras en su forma de jugar, casi como en la vida real. ¿Cómo funcionan los estilos de juego? La misma descripción de cada talento nos dice, la posición del jugador debe ser compatible con el estilo de juego. Este concepto me recuerda a algo. Yo sé que los lectores de la página de top11guia.com lo recordarán, y es sobre las habilidades blancas. Para que una habilidad blanca se ejecute en los partidos, el jugador debe estar en la zona que corresponde. Por ejemplo, si a un ST lo pones como AMC, él no usará la fuerza, porque un AMC la tiene en gris. Esa lógica aplica con cualquier posición. Por eso, personalmente, considero que esta actualización nos viene como anillo al dedo, porque sigue los mismos criterios que hemos visto a lo largo de la guía. Ahora, aquí no les diré cómo funciona cada estilo porque literalmente el mismo juego nos da su descripción de cada una. Sin embargo, cuando publique los videos de plantilla perfecta, vamos a ver cómo lo aplicamos en los partidos. ¿Cómo podemos sacar provecho de los estilos de juego? Con esta actualización tenemos ahora dos factores para la preparación de nuestro equipo: las habilidades especiales y los estilos de juego. Lo que ahora va a suceder es que debemos tener una coherencia entre las habilidades especiales que elijamos y el talento de cada jugador. Es decir, que la preparación debe ser aún más pensada. ¿Y cómo haríamos eso? En los videos de plantilla perfecta, esto será el eje de cada vídeo, por lo que les pondré un ejemplo. Tenemos este estilo de juego llamado falso extremo. Esto aplica para los mediocampistas laterales y los extremos. Sin embargo, si eres un equipo que tu estilo de juego es atacar por las bandas, pues este talento no va a cuadrar, porque el falso extremo hace de todo menos ir por las bandas. Por eso se llama falso extremo. Otro ejemplo será el carrilero. Si tu equipo juega defensivamente, este talento no cuadra en tu esquema, porque el carrilero adelanta su posición para mejorar la calidad de tu ataque, pero eso deja espacios, y un equipo defensivo que deje espacios es equivalente a que un arquero tape un penal de espaldas.
Es decir, o está muy confiado o no tiene idea de dónde está parado, literalmente. Pondré un ejemplo más. Un GK que tiene el talento llamado líbero no debe tener la habilidad especial defensor 1 versus 1. ¿Por qué? Muy simple. Ambas tienen una función prácticamente similar. Ambas buscan adelantarse a las jugadas mano a mano. El problema es que al usar ambas al mismo tiempo estamos desperdiciando potencial. Esto es equivalente a cuando a un jugador que le falta 5% para llegar al 99 de condición decidas gastar un verde. Podrás lograr el objetivo de llenar la barra de energía, pero tiraste 10% de condición a la basura, ya que un verde nos da 15% de condición. Es decir que 15 menos 5 es igual a 10. Nuestro GK desperdiciará su potencial como lo que pasó con ese 10% que acabamos de desperdiciar. Con solo 3 ejemplos, puedo demostrar que podemos tener 3 contradicciones, ya sea en el tipo de ataque, en la mentalidad o en las habilidades especiales. Son aspectos que pueden hacer que nuestro jugador sea el más completo o el más desperdiciado. Está claro que aún Nordeus debe arreglar ciertos detalles que son incongruentes. Por ejemplo, una vez coloqué al GK con el talento de líbero como AMC, y aún así su estilo de juego se activó. Esto es claramente una contradicción a lo que ellos mismos colocaron en la descripción de cada talento, porque no creo que sea tan legal coger el balón en la mitad de la cancha con las manos. Me parece que eso no es parte del fútbol, o a lo mejor me estoy equivocando, que puede ser. En fin, son cosas que esperemos que para la siguiente temporada estén resueltas. De todas formas, seguiremos roleando, que esta actualización promete algo muy interesante, y son los estilos de juegos. Este video solamente es un pequeño adelanto de lo que se viene. Recuerden lo que dije al inicio de este video. Afortunadamente, los recambios y la plantilla perfecta aún no lo es publicado. Eso quiere decir que esos serán los próximos temas a tratar. Pero esta vez sí vamos a profundizar en los estilos de juego. Pero más aún lo que vamos a hacer es aplicar esa teoría que está disponible en la descripción de cada talento, pero en esta vez lo vamos a reflejar en los partidos. Por ahora, eso es todo.